Bienvenidos al foro Educación en Valores de ATEI, hoy con el tema Educación en Valores, elegir y valorar ante la integración de las TIC en la escuela. Nos acompañan especialistas de las universidades de Navarra, Valencia, Vigo, Zaragoza y Santiago de Compostela. Cada uno de ellos ha participado en programas de investigación, bien como director de proyecto, bien como investigador dentro del proyecto. La doctora Naval, de la Universidad de Navarra, ha realizado investigaciones en el ámbito de su comunidad sobre el tema fundamentalmente de juventud y medios en el ámbito de la educación. El doctor Gargallo ha realizado en el ámbito de la Comunidad de Valencia investigaciones sobre alumnos de educación secundaria y adaptación de la escuela al sistema educativo de las nuevas tecnologías. El doctor Soto ha realizado investigaciones sobre diseño de cursos online y sobre comunidades de aprendizaje virtual. La doctora Cortés ha participado fundamentalmente en trabajos de investigación orientados a tecnoética, problemas morales de los más media y de las nuevas tecnologías en la escuela. Por mi parte, en la Universidad de Santiago hemos realizado investigaciones sobre el problema de adaptación del sistema escolar a las TIC y el reto que plantea la capacidad de organización de los centros, que debe ser flexible ante estos nuevos problemas. El título va orientado fundamentalmente a unas cuestiones que nos obligan a tener en cuenta 5 condicionantes de las ideas para marcar el contexto en el que nos movemos: globalización, mundialización, tercer sector, tercer entorno, tercer espacio. Parecen palabras raras, cada una tiene un significado técnico. El tercer sector hace referencia a la sociedad civil y a las ONGs. El ámbito de la sociedad civil, junto con el Estado y el mercado, establecen de alguna manera la condición de agente moral en el ámbito de la implantación de las TICs en la sociedad, en las familias, como elemento de apoyo fundamental. La globalización y la mundialización son dos ideas distintas, aunque coincidentes. Normalmente hay fenómenos de mundialización que están globalizados, pero hay fenómenos de mundialización que no están globalizados. En todo caso, la mundialización hace referencia a fronteras geográficas transnacionales. La globalización hace referencia a planteamientos holísticos, a intento de que todos los elementos que se combinan transnacionalmente generen flujos de migración, flujos de capital, flujos culturales interpenetrados en el ámbito de las redes. Estas condiciones, junto con la idea de tercer entorno, que es la sociedad red al lado de la ciudad y el entorno rural, que ha sido considerado con otro nombre en otras ocasiones. Hay quien ha llamado a este tercer entorno el problema de la tercera revolución, la comunicación verbal y la comunicación gestual frente a la comunicación virtual. Y hay quien ha llamado a este tercer entorno el problema del tercer espacio, la comunicación en los libros escritos, la comunicación del encerado y frente a ellos la comunicación de la interficie, el nuevo encerado virtual. El objetivo fundamental es que todos ustedes tengan conciencia de cómo podemos integrar las TIC en la educación. Y sin más, paso a formular la primera pregunta, que tiene el sentido siguiente sobre el valor de los medios. Doctora Naval, ¿medio o mensaje? ¿Dónde está el equilibrio? Yo diría que, en primer lugar, el equilibrio se puede encontrar entre ambos extremos, entre el medio y el mensaje, aunque siempre lo importante, en último término, es el oyente, aquel a quien nos dirigimos. Si tuviéramos que establecer una gradación, un orden, podríamos decir que el medio tiene que adecuarse al mensaje que queremos transmitir, pero el mensaje que queremos transmitir, a su vez, se tiene que adecuar al oyente, a aquel a quien nos dirigimos. Esa sería la secuencia, pienso: medio, mensaje, oyente. Lo complejo es cuando el medio es de tal, podríamos decir, complejidad o de tal fuerza que se convierte prácticamente en mensaje. Como en decir de McLuhan, el reto educativo, pienso, es siempre que cualquier medio que utilicemos sea un medio utilizado con una finalidad educativa, es decir, un medio que se adecúa al mensaje que queremos transmitir y al oyente al que nos estamos dirigiendo, que en último término, como muy bien decía Aristóteles en la retórica, la finalidad de todo discurso es el oyente, es aquel al que nos dirigimos. Y esto en educación, lógicamente, nos es muy familiar, pero conviene no olvidarlo. Ninguno de nuestras lecciones, de nuestros discursos, de nuestros distintos medios pedagógicos que utilicemos,
tiene que tener otro fin que ese, la mejora personal, siempre, del educando. Muchas gracias, doctora Naval. Doctor Soto, ¿cuál es su opinión sobre esta cuestión? ¿Medio o mensaje? ¿Dónde está el equilibrio? Desde mi punto de vista, el equilibrio hay que buscarlo en el fin de la educación y en las propuestas metodológicas que se debe de llevar a cabo para conseguir estos fines. En este sentido, profesor Turiñán, el medio no es más que la utilización de instrumentos que amplían las capacidades humanas para llevar el mensaje a un receptor o comunidad de receptores. De esta manera debemos ser conscientes, obviamente, que los medios ayudan en la transmisión de información, pero la información no es nada sin el matiz de la educación que debe ser convertida en conocimiento. En este sentido, yo creo que el equilibrio hay que buscarlo en los propios fines de la educación. Muchas gracias, doctor Soto. Doctor Gargallo, ¿cuál es su opinión sobre esta cuestión? ¿Medio o mensaje? Desde mi punto de vista, a nivel teórico, de valoración aséptica, el mensaje, los contenidos para entendernos en educación son lo más importante. Pero tanto en planteamientos educativos convencionales como en los que usan las nuevas tecnologías, ambos elementos son importantes, el medio y el mensaje. Porque en educación los medios también se aprenden. De hecho, el aprendizaje de actitudes, de valores, por ejemplo, se adquiere en gran medida por los modos de enseñar, por los métodos utilizados. Un profesor comprometido, equilibrado, que actúe con planteamientos democráticos, enseña ese modo de proceder a los estudiantes. Y hemos de tener en cuenta que la dinámica de trabajo en red fomenta el aprendizaje de valores, de procedimientos, de habilidades también. Es algo que no se considera demasiado, pero se aprenden habilidades con mucha eficacia, de conocimientos. Y esto cualquiera que sea el contenido que se trabaje. Da igual que se juegue, que se trabaje en grupo, en clase, etcétera. Esto nos lleva a la necesidad, desde mi punto de vista, de elaborar productos de calidad. No solo a nivel de contenidos, sino también a nivel de medio, de envoltorio. Es cierto que no podemos competir en calidad técnica, por ejemplo, con las empresas de ocio, por ejemplo, con los videojuegos. En todo caso, el equilibrio para mí estaría en la sabia selección de los contenidos, acompañada por los medios adecuados para su aprendizaje. Por ejemplo, para adquirir competencias relativas a solidaridad, cooperación, etcétera, las técnicas de aprendizaje cooperativo, para las que la red es espléndida, son mucho mejores que otro tipo de técnicas. Muchas gracias, doctor Gargallo. Bueno, han oído ustedes diversas respuestas sobre el tema. A mí me gustaría insistir en unas cuantas cuestiones antes de continuar con esta pregunta. En primer lugar, medio mensaje ante las TIC. Estamos hablando de herramientas. Y como herramientas, lo han dicho los que han intervenido hasta ahora, es un problema de utilizar el medio. Sin embargo, hay algo que debemos tener en cuenta. Es una herramienta que marca interactividad. Lo que se busca es que la gente se comunique. Y el resultado de la comunicación, que es un proceso simbólico, físico, tiene como finalidad elicitar el mensaje a que apunta el hablante. Claro, si las TIC generan un entorno específico, puede que estemos modificando el mensaje a través del medio. Esto es un problema fundamental. Desde el punto de vista de la educación, conviene recordar tres cosas en la base de esta pregunta. Primero, la interactividad ha existido siempre, con anterioridad a la existencia de las TIC. Segundo, la interactividad se da en procesos formales, no formales e informales, sean TIC o no sean TIC. Tercero, no todo tipo de intervención requiere el mismo nivel de competencia técnica. A veces nos encontramos con intervenciones que requieren un alto nivel de especialización, pero otras no requieren un nivel de competencia excesivamente alto. Hay cosas que pueden hacer los padres en casa sin ser unos especialistas en el ámbito de las TIC. En todo caso, el problema con las TIC es cuando pasamos de la sincronía a la asincronía, ¿el medio y el mensaje generan un equilibrio distinto? La respuesta para mí es afirmativa. Sí, pero en todo caso, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio está en que no se subsuma el medio por el mensaje, ni el mensaje por el medio. Planteado esto en estos términos, yo creo que hay investigaciones en estos momentos que son muy significativas sobre el tema de análisis de medio-mensaje. Son aquellas que están orientadas a detectar, primero, el problema de la socialización a través de Internet, y segundo, aquellas que están orientadas a ver el uso patológico de Internet. Sabemos que los que se cuelgan en la red, al cabo de 2 años, tienen una dependencia excesivamente fuerte de la red, y es una dependencia sesgada en sentido negativo respecto de la educación. Esto es una cuestión muy seria. Por tanto, en ese caso, medio y mensaje debe ser tratado de manera especial.
no pueden subsumirse, pero hay que ponerle un corte al medio, porque si el medio condiciona de tal manera el mensaje que uno queda vinculado de manera anormal, patológica, como ya hay casos, tendremos que ver en la escuela qué podemos hacer. Esta es una primera cuestión. Y la segunda es que los medios, en este caso las TICs, generan situaciones muy específicas de mejora del mercado, en el sentido de la persuasión, cosa que en el aula no era fácil. En el aula los profesores actúan, pero la persuasión que se da a través de los medios es grandísima. Tanto es así que hoy en las aulas nos encontramos con que la mayor parte de los profesores en sus clases se les demanda que entreguen un PowerPoint, no que expliquen el PowerPoint, que les den las transparencias del PowerPoint y que les den el documento fotocopiado. Vamos simplificando la situación y pasamos de un problema complejo en mensaje a un problema complicado, y de un problema complicado a una situación sencilla, que vean una transparencia. Esta es la situación en la que nos movemos hoy respecto del medio y el mensaje. En cualquier caso, a mí lo que me gustaría decir para cerrar esta intervención es que el problema no es tanto el qué, sino cómo y para qué utilizamos en educación estos elementos. Y sin más, le doy paso a la pregunta a la doctora Cortés. ¿Cuál es su opinión sobre esta primera cuestión, doctora Cortés? ¿Medio o mensaje? ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, me quedaría quizá con la última reflexión que ha hecho usted. Creo que lo interesante es para qué utilizamos el mensaje en relación a... Perdón, para qué utilizamos el medio en relación a lo que queremos comunicar. Lo novedoso de las tecnologías de la información y la comunicación indudablemente es el medio, es decir, el canal de comunicación, que en este caso es un recurso tecnológico, electrónico o informático que nos ofrece el contenido de forma diferente a lo que habitualmente se hacía. Esto es, debe cambiar la forma o el instrumento, pero no el fondo o el contenido. El equilibrio está en dar importancia a las tecnologías de la información y de la comunicación, porque nos ofrece la posibilidad de usar un medio diferente al que habitualmente se ha hecho uso, como la clase magistral o el texto impreso, pero no hay que sobremagnificarlas, por ello dándole más importancia al envoltorio que lo que es el contenido, y a la vez creo que tampoco hay que infravalorarlas o denostarlas porque nos sean extrañas, como en algunas ocasiones ocurre, o nos produzcan desconfianza. Las tecnologías de la información y de la comunicación son un recurso más que, junto a otros, desde mi opinión, nos ayudan a enseñar y a aprender mejor. Algo que me gustaría resaltar es que en educación lo importante, desde mi punto de vista, es eso, el contenido y el mensaje, y el emisor y el receptor, que en ocasiones será el educando y en otras ocasiones será el educador. Y ello marca el resto de la planificación docente, aunque ésta pueda ser bidireccional y cíclica. Pero no podemos supeditar el medio al mensaje, es decir, dar más importancia a qué tecnología ponemos que al que enseñamos. El equilibrio está justo en no excluir ni medio ni al mensaje, pero entendiendo que ese contenido es lo capital y que el canal es el medio. Es curioso porque a mí hay dos cosas que se me plantean como reto en torno al medio y al mensaje. La primera de ellas es que hoy tenemos que pasar de lo que ha sido el desarrollo de software y de actuaciones orientadas fundamentalmente al lenguaje visual, y tenemos que pasar a plantear las cosas como un lenguaje acústico, porque el espacio en las TIC ya no es el espacio visual, sino que interesa mucho el espacio acústico, y esto genera una situación distinta en el aula. Por ejemplo, imaginémonos qué pasaría si tenemos en cuenta, dentro de las nuevas tecnologías, los avances que están poniendo sobre la mesa de investigación la nanotecnología. Parece que estamos hablando de pecados mortales gravísimos, pero la nanotecnología nos lleva a una situación muy curiosa. Podríamos tener dentro de no mucho tiempo en nuestras aulas un papel, un libro, y cuando una persona pasa una hoja del libro, el chip de nanotecnología puede detectar en esa página, primero, cuáles son las condiciones socioemocionales de ese sujeto en el aula para su aprendizaje, y le puede decir el libro, porque la interacción va a ser así, le puede decir el libro, no estás en condiciones de afrontar el contenido de esta página, porque es demasiado complejo, tus constantes emocionales no están como tienen que estar. Claro, no sabemos hasta dónde vamos a llegar con estas cosas, probablemente porque se detecta que tiene sudor en la mano, que está alterado, muchas cosas. También la propia nanotecnología, cuando vea los movimientos de los ojos sobre el papel, porque leemos a saltos, pues eso pudiera detectar en el libro, si es uno de los libros electrónicos, pudiera detectar que hay algo raro en ese aprendizaje.
el cambio para la orientación es complicada. Por eso, quizá la idea fundamental para cerrar el tema de medio y mensaje debería de estar en para qué se usan y, desde luego, que tengamos muy claro que el valor del medio siempre es el de un medio como herramienta. Claro. Por eso, deberíamos pasar a contemplar la siguiente pregunta, que va más orientada ya al problema del aprendizaje. Doctora Naval, ¿aprendizaje en grupo o comunidad de aprendizaje? ¿Dónde está el aprendizaje situado? Yo diría que el aprendizaje situado está en ambos aspectos, en el aprendizaje en grupo y en la comunidad de aprendizaje. Tengo la convicción de que la educación está mejor pensada como una práctica social realizada desde la praxis personal, y por eso todo aprendizaje es siempre un aprendizaje con otros, un aprendizaje en ese sentido situado, es decir, en todo proceso educativo, en todo proceso de aprendizaje hay algunos conceptos que son consustanciales, como por ejemplo es el concepto de comunidad, como por ejemplo es el concepto de identidad, como por ejemplo es el concepto de tradición, que no son conceptos estos que aten a la persona, sino todo lo contrario, son los que le dan el sustrato adecuado para que ese educando, esa persona que crece ahí en ese ámbito, tenga un lugar desde el que sentirse seguro, desde el que poder lanzarse más allá. Es decir, lo que nos aporta tanto el aprendizaje en grupo como la idea de comunidad de aprendizaje es esa necesidad de contextualización que todo aprendizaje tiene. Es decir, que todo aprendizaje, en último término, es y tiene que ser un aprendizaje situado, un aprendizaje contextualizado. Muchas gracias, doctora Naval. Y le formulo la pregunta al doctor Soto. Doctor Soto, ¿cuál es su opinión sobre esta segunda cuestión? ¿Aprendizaje en grupo o comunidad de aprendizaje? Mire, profesor Turuñán, en principio debemos de entender la comunidad de aprendizaje como un conjunto de personas que aprenden en común, utilizando herramientas comunes en el mismo entorno. Desde esta perspectiva y en respuesta al aprendizaje situado del que habla usted, del que me pregunta usted en esta cuestión, hay que decir que toda comunidad de aprendizaje supone en principio un aprendizaje situado. Si entendemos este como un aprendizaje social más que individual, si lo entendemos también como un aprendizaje basado en herramientas, como un aprendizaje también sobre objetos y no sobre símbolos, y sobre todo como un aprendizaje basado en situaciones específicas más que en situaciones teóricas. Hay que decir también en este sentido que el aprendizaje situado supone asimismo la integración de factores que maximizan el potencial del alumno, como pueden ser la satisfacción, como pueden ser el contexto, la comunidad en la que está inmerso esa persona y también la participación como propuesta metodológica fundamental. En este sentido, las tecnologías ayudan a los estudiantes a aplicar teorías a través de estos micromundos, a través de estas bases de datos, a través de paquetes gráficos, etcétera. En el fondo de todo, lo que subyace en el cambio es un cambio de paradigmas que se utilizan en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. El paradigma, obviamente, hoy en día tiende a cambiar, tiende a ser un nuevo sistema de comunicación en donde las propuestas que se tengan que, a partir de ahora, proponer, tengan que tener en cuenta una nueva revolución en la información, en esa información contenida basada en la educación y esa educación basada en conocimiento. Muchas gracias, doctor Soto. Doctor Gargallo, ¿cuál es su opinión sobre esta segunda cuestión? ¿Aprendizaje en grupo o comunidad de aprendizaje? ¿Dónde está el aprendizaje situado? Yo querría, en primer lugar, referirme a que las comunidades de aprendizaje, desde mi punto de vista, van más allá del aprendizaje en grupo. El aprendizaje en grupo, siempre interesante, no requiere una perspectiva tan comprometida siempre como las comunidades de aprendizaje, que buscan la transformación social, cultural de un centro o de su entorno, se basan en el aprendizaje dialógico, lo que supone organizar todo a nivel de aula, de centro, de relaciones con la comunidad, barrio-pueblo, en base al diálogo, diría yo. Para eso hacen falta cambios institucionales, modelos efectivos de funcionamiento y avanzar también en uso de innovaciones técnicas, entre las que las nuevas tecnologías juegan un papel, entiendo, fundamental para desarrollar entornos flexibles, modernos, favorecer el acceso de todos en igualdad de condiciones, etc. Una comunidad de aprendizaje, para serlo desde mi punto de vista, está ubicada siempre en planteamientos de aprendizaje situado. Y el trabajo en grupo no necesariamente. En todo caso, el aprendizaje en grupo supone la realización de tareas auténticas,
lo que no siempre es posible para todos los aprendizajes. Sin embargo, yo diría que incluso en aprendizajes con formato más tradicional se pueden diseñar tareas de este tipo, tareas auténticas, por ejemplo, resolver un problema, construir un artefacto, realizar una investigación, etcétera. Lo que ocurre es que hay herramientas en la web que caminan en esta dirección y que son espléndidas, como por ejemplo las WebQuest, que permiten afrontar este tipo de tareas haciendo uso de los recursos de la web. Muchas gracias, doctor Gargallo. Ven ustedes cómo ahora las preguntas parece que ya tienen un condicionamiento específico. Hay que situarse. Bien, pues yo quisiera decirles que esta segunda pregunta está formulada con un interés específico, que nosotros veamos cuál es el valor del aprendizaje virtual respecto de la relación con el otro. Y en ese sentido a mí me gustaría señalar, antes de continuar adelante con el debate, 4 posibles cosas. Primero, aprendizaje aislado, una persona sola, en soledad. Segundo, aprendizaje acompañado. Tercero, aprendizaje en grupo. Y cuarto, comunidad de aprendizaje. Cualquiera de estas situaciones son distintas. Y cualquiera de ellas tiene que ver con el aprendizaje que realmente se realiza en educación. Más aún, lo más curioso para mí es que todas las personas que han hecho trabajos sobre el Mastery Learning, tratando de saber cómo se consigue el dominio y cómo se consigue transmitir el dominio, han llegado a la conclusión de que en todos los aprendizajes que uno realiza, cuando quiere dominar un tema de verdad, al final hay un momento de soledad. Es un momento de estudio propio donde uno transforma lo que ha oído, lo que ha conseguido con los demás, en algo propio que es capaz de expresar. Esa situación de soledad en el aprendizaje no puede ser olvidada, aunque la pregunta se esté planteando como aprendizaje en grupo o comunidad de aprendizaje. Es verdad, ya se ha dicho sobre las comunidades de aprendizaje diversas cuestiones, y a mí me gustaría insistir en 2 aspectos específicos. Primero, todo aprendizaje tiene un problema de base, que es cuando uno se enfrenta a unas nuevas herramientas, es el plus del aprendizaje. Uno invierte un tiempo en dominar la herramienta, pero una vez que lo domina, la herramienta permite actuar de otro modo distinto. En este caso, Claston decía que el plus de aprendizaje viene combinado con 3 cosas: resistencia, recursos y razonamiento. Con lo cual, se confirma de nuevo que por mucho que trabajemos en comunidad de aprendizaje, si el aprendizaje es efectivo y es de dominio, siempre tendrá que contar con los recursos, evidentemente, con la resistencia de la persona, pero desde luego con el razonamiento y ese momento de reflexión personal que viene derivado del estudio. Si no hay estudio personal, no se logra el aprendizaje en el sentido de dominar algo para transformarlo hacia otro lado. Y esta es la base importante. Más aún, en mi opinión, en esa situación, las investigaciones nos permiten llegar al menos a 2 conclusiones. Las que están orientadas a ver el impacto del ordenador en el aprendizaje y las que están orientadas a ver el impacto en los profesores respecto de las TICs. Las que están orientadas a la influencia del ordenador en el aprendizaje parece que vienen a decir que, salvo cuestiones muy específicas, lo que uno aprende por medio de ordenadores no es cualitativamente mejor que lo que aprende sin los ordenadores con un buen profesor. Segundo, los profesores que utilizan las TICs se encuentran en una situación también muy curiosa, y es que hay una cultura de rechazo, en el sentido de que ellos tienen conciencia de que les falta preparación, pero además de que su preparación pueda no ser muy buena, consideran que esa forma de actuar con las TICs no les permite a ellos conseguir un mejor resultado. Esa cultura de rechazo se dio también como interferencia cuando vino la radio frente a la televisión, y ahora la televisión frente al vídeo con internet y a toda esta intervención. En cualquier caso, esa cultura del rechazo pasa, y como dice Papert, se implanta la tecnología de la información y las comunicaciones. Y esa tecnología nos sitúa en un problema específico. Tenemos que valorar el medio, pero sin negar la relación con el otro, porque la capacidad de liderazgo no la da el medio. La capacidad de liderazgo y la capacidad de estudio viene de manera personal en cada persona. Y eso no se puede olvidar. De tal manera que, ante esta situación, con todos los estudios de impacto, yo diría que toda la evolución que hemos tenido desde sincrónico a asincrónico nos sitúa, evidentemente, en el mérito de las comunidades de aprendizaje. Es como un plus avanzado, una quinta etapa de la educación a distancia. Pero la educación a distancia en estos momentos
en toda su evolución con todas las tecnologías, sigue considerando que el mejor sistema de trabajo no es el sistema online, simplemente. El mejor sistema de trabajo en educación es el blended learning, el sistema que permite mantener de manera específica el trabajo a distancia dentro de las TICs y el trabajo presencial del tutor. Y sin más, le doy paso a la doctora Cortés para que me responda esta pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la segunda cuestión? ¿Aprendizaje en grupo o comunidad de aprendizaje? Bueno, yo creo que el aprendizaje está situado en ambas modalidades, como apuntaba la doctora Naval. En todo caso, siguiendo el modelo que, por ejemplo, promueve Ramón Flecha en su propuesta de comunidad de aprendizaje, también dentro de comunidad de aprendizaje se puede englobar lo que es el trabajo en grupo, aunque no solo, hay otras formas también de aprender. En mi dinámica de clase, habitualmente, yo utilizo lo que es el aprendizaje en grupo, pero intercalado también con otro tipo de metodología. Por ejemplo, como comentaba el profesor Turiñán, creo que el aprendizaje individual es muy importante para seguir avanzando y aprendiendo, el aprendizaje por tutorías, el aprendizaje mediante la clase magistral. ¿Por qué utilizo el aprendizaje en grupo? Pues porque creo que se fomenta el intercambio de ideas, la motivación en clase, el reparto de roles, la mediación hacia la zona de desarrollo potencial y las relaciones sociales. No obstante, no hay que abusar de él y entender que el trabajo en grupo es cuando realmente se aprende con la participación de todos. Y esto me parece importante porque tanto en magisterio como en psicopedagogía, que son las dos especialidades en las que yo imparto, se abusa desde mi punto de vista de lo que es el trabajo en grupo, pero creo que no se entiende bien lo que es el trabajo en grupo realmente, porque al final lo que hacen los alumnos es un reparto de tareas y no hay un consenso en esa participación y en esa organización del trabajo y puesta en común de las ideas, ¿no? Así que dicho aprendizaje, en ocasiones me gusta más hacerlo en el contexto del aula, situarlo, como han apuntado también diferentes compañeros, para que yo vea que realmente se está aprendiendo en grupo, ¿no? No solo en grupitos de 3 o 4 personas o del número que determinemos, sino también mediante el diálogo, el debate, los dilemas grupales, por ejemplo. Sin embargo, también a veces crea una duda o una limitación en el aprendizaje en grupo, así como las comunidades de aprendizaje, el saber cómo todos realmente están aprendiendo, porque hay gente que a veces no participa habitualmente, ¿no? Por ello creo, y por último, creo que la iniciativa de comunidad de aprendizaje que en algunos centros de la comunidad de Aragón se está haciendo es muy interesante para aprender algunos contenidos. Sobre todo resaltaría la inclusión de los padres en donde se está haciendo y el diálogo. Pero, como he comentado previamente, también creo que el aprendizaje individual es relevante y es importante. Muchas gracias. Pasamos a la tercera pregunta, que es sobre el sentido educativo de la experiencia virtual. Doctora Naval, ¿cuál es su opinión sobre la tercera cuestión? ¿Aprendizaje electrónico o educación electrónica? Sí, yo aquí quizás subrayaría más en este punto el aspecto de aprendizaje electrónico, entendiendo por tal el aprendizaje que las distintas tecnologías nos ofrecen, es decir, la posibilidad que a distintos niveles nos ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación para adquirir conocimientos, actitudes, habilidades. La pregunta sería, ¿qué tipo de aprendizaje se suscita dependiendo de la modalidad que utilicemos en esa enseñanza? La modalidad me refiero tecnológica que utilicemos en esa enseñanza. Es distinto el modo de percibir y de pensar que tenemos cuando utilizamos distintos sentidos, cuando utilizamos solo la vista, o la vista y el oído, o cuando también el tacto entra en ella. Es decir, ¿qué tipo de aprendizaje suscitamos cuando en ese aprendizaje existen medios electrónicos, tecnológicos, que están incidiendo, ¿no? También es verdad que podríamos pensar en una educación o en una actuación educativa que nos lleve a aprender sobre los medios, que quizás eso podría ser la educación electrónica, lo que algunos han dado en llamar este aprendizaje o alfabetización sobre las tecnologías, pero yo quizá me inclinaría más por la primera expresión, el aprendizaje electrónico, es decir, las posibilidades de aprendizaje que nos ofrecen hoy las tecnologías, la información y la comunicación, que son todo un reto para poder avanzar
en distintas modalidades, no solamente presencial, sino también esa combinación, el blended learning con el online presencial, ¿no? Sin renunciar nunca, por supuesto, a lo presencial. Muchas gracias, doctora Naval. Doctor Soto, ¿cuál es para usted su opinión sobre esta cuestión? ¿Aprendizaje electrónico o educación electrónica? ¿Qué valores sobresalen en el uso y construcción de experiencia axiológica relativa al área virtual? Vamos a ver, profesor Touriñán, usted, que es uno de los máximos exponentes en el concepto y la aplicación de la educación electrónica, sabe como yo que la educación electrónica, entendida como proceso mediante medios electrónicos, se nos plantea hoy en día como una cuestión de suma importancia con respecto a los valores que asume, ¿no? Hay que partir, y no se puede dejar de lado, el fin último de la educación y la importancia que lleva no solo alejarse de la idea de que la educación se habla de personas, hablamos de personas, no hablamos de máquinas. Es decir, la interacción se produce entre personas, no se produce entre máquinas. Cobra aquí fuerza la idea de valor entendida. Coincido con Cardona Sánchez cuando dice que valor se puede definir como convicciones aprendidas mediante experiencias significativas relacionadas con la persona, que a su vez se relaciona con el medio y que le rodea en armonía con las leyes de la naturaleza. El planteamiento, ¿cuáles son esos valores que mediante medios electrónicos se desarrollan? Yo diría, entre otros, al menos los más fundamentales y trascendentes, la solidaridad y la comprensión de otras culturas, aunque podríamos señalar otros como el derecho a comunicarse, la libertad de expresión, la privacidad, etcétera, etcétera. Todo ello teniendo en cuenta que estamos en un contexto, en un subsistema que es la educación, donde el valor tiene un sentido primordial a la hora de integrar a individuos en sociedad. Muchas gracias, doctor Soto. Doctor Gargallo, ¿cuál es su opinión sobre esta cuestión? ¿Aprendizaje electrónico o educación electrónica? ¿Qué valores? Yo diría que, como todo espacio de aprendizaje, la web ayuda a construir experiencia axiológica, porque todo lo que acompaña al ser humano está teñido de valores, y los niños y jóvenes, que están muchas veces en contacto diario con la web, construyen valores en esa interacción. Esto tiene riesgos y oportunidades. Por un lado, sin mediación educativa de un adulto competente, un niño, por ejemplo, puede entrar en foros que inciten al odio racial o que le enseñen cómo construir una bomba, y puede dejarse influir para construir antivalores. También es cierto que puede recoger información valiosa, entrar en foros solidarios que trabajan por los demás, comprometerse con acciones buenas, etcétera, y construir valores positivos. Ahora bien, una cosa muy importante desde mi punto de vista que hay que constatar es que el paso de lo virtual a lo real no es inmediato ni está asegurado. Lo que quiere decir que no porque un chico, por ejemplo, practique un videojuego de guerra va a ser violento en su proceder diario. Y al revés, el hecho de participar en un foro de tipo solidario, a nivel formal, tampoco implica, si no hay un compromiso real con el cambio, que se avance en realidad. Ello llama, desde mi punto de vista, por un lado, a controlar el acceso a la web de los jóvenes en formación, y ahí padres y profesores tienen un papel fundamental. No diría ser hackers de los hijos, pero sí controlarlos, ¿no? Y el problema es que muchas veces los padres y profesores saben mucho menos del manejo de Internet que los niños. Y llama también a la necesidad, yo diría, de influir por parte de los educadores para analizar críticamente y valorar adecuadamente determinados contenidos de Internet. Y también a la necesidad, diría, de construir valores, pero en la vida cotidiana de situación real, ejecutando acciones valiosas en la calle, en la escuela, etcétera. Ya que los valores entran por la vía cognitiva, pero también por la afectiva y por la relacional, por la acción, la conducta. Si no, puede ocurrir aquello del joven que tenía una novia virtual que nunca había visto y a la que nunca le había cogido la mano, ¿no? Por eso, entre otras cosas, desde mi punto de vista, la escuela nunca podrá ser suplida por Internet. Muchas gracias, doctor Gargallo. Ven ustedes, aprendizaje electrónico, pero también educación electrónica. A mí me gustaría insistir en dos cosas. Respecto de los medios, hemos de decir lo siguiente: hay aprendizaje acerca de las nuevas tecnologías y hay aprendizaje con las nuevas tecnologías. Y dentro del aprendizaje con las nuevas tecnologías nos encontramos con posibilidades de aprender a partir de las nuevas tecnologías y posibilidades de aprender por medio de las nuevas tecnologías. Esas dos situaciones nos colocan en un lugar de aprendizaje específico. En el primer caso, cuando aprendemos a partir de las nuevas tecnologías, estamos en una situación de uso de la herramienta como un apoyo al aprendizaje. Pero cuando hablamos de aprendizaje por medio de las nuevas tecnologías, estamos hablando de que la nueva tecnología se convierte en un tutor que guía el aprendizaje y está incardinada en el aprendizaje.
El reto es un reto de software para plantear estas situaciones de este tipo, sin olvidarnos lo que hemos dicho antes. En todo caso, al final, el objetivo del aprendizaje electrónico va orientado fundamentalmente a que seamos capaces de transformar la información en conocimiento y el conocimiento en saber. Si no conseguimos que con el uso de las TICs se llegue a generar saber, es decir, que uno domine las cosas para utilizarlas en sus decisiones y en sus proyectos, y que le permita elegir y mejorar y valorar sus propios proyectos, pues tendremos un hándicap y tendremos que decir solo aprendizaje electrónico, pero no hay educación electrónica. Yo creo que en estos momentos estamos en condiciones de afirmar que hay educación electrónica. La prueba la tienen ustedes en lo que se ha dicho ya en las intervenciones anteriores. Esa educación electrónica nos permite afirmar que los valores son cognoscibles, son estimables y son enseñables, y se pueden enseñar a través de la red. Es verdad que hay el riesgo de antivalores, pero vivimos una situación global, transnacional respecto de los valores. Yo puedo tener a mi hija en Estocolmo, a otra hija mía en Suiza, y puedo hablar con ellas todos los días, y hablo con ellas a través de Internet, y les sigo inculcando el sistema de valores que hay en la familia, y cuando toman decisiones les aconsejo, en su situación, lo que pueden hacer desde lo que es nuestro contexto de familia, es decir, que mi ámbito de intervención se ha ampliado como padre, ya no digo como profesor, pero como padre se ha ampliado, y yo tengo una situación global, transnacional respecto de los valores, y que eso viene derivado de la situación de las redes. Me da una posibilidad de acción nueva. Esto es muy importante para todos nosotros. Por otra parte, yo quisiera destacar otro aspecto que es muy curioso en el ámbito de la educación en las nuevas tecnologías. Aceptamos que se enseñan valores, se eligen y se realizan. Pero el problema estriba en que las redes actúan analógicamente. No les preocupa mucho, como decía antes el profesor Gargallo, lo que es verdad, lo que es realidad. La realidad es virtual. Lo más grave es que ahora la realidad virtual se ha convertido en una virtualidad real. Si entran ustedes en Second Life, se encuentran con que pueden comprar en tiendas específicamente productos reales. Este es el primer asunto. Y el segundo, que como lo que funciona es lo analógico, el concepto de analógico es lo funcional, no la verdad. Y esto nos sitúa en una situación distinta. Tenemos educadas a las personas en su sensibilidad para que no se dejen engañar por los sentidos, de acuerdo con el nuevo reto de las TICs, y que ellos vean que eso que perciben es virtual y no es real, y aunque funcione, no es la verdad. Y puede funcionar y eso no significa que haya que hacerlo. Lo virtual analógico debe ser contrastado con lo real para seguir adelante. Y sin más, le doy paso a la doctora Alejandra Cortés para que nos dé su opinión sobre este tema. Doctora Cortés, ¿cuál es su opinión sobre esta tercera cuestión? ¿Aprendizaje electrónico o educación electrónica? Bueno, en este tema soy especialmente sensible, quizá toca la parte en la que yo estoy trabajando más, de mezcla entre la psicología y las tecnologías de la información y la comunicación. Apuesto por una educación electrónica que vaya encaminada en 3 líneas. La primera en saber qué son, es decir, en ese aprendizaje de saber, de qué es la técnica en cuanto a las tecnologías, cómo usarlas, ese saber hacer, cómo utilizarlas metodológicamente, pero también cómo criticarlas y saber qué valores se están transmitiendo. Es decir, saber estar y saber ser con las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que aunque hay bastante avanzado en investigación en esta tercera última línea que he mencionado, no obstante, habitualmente la educación tecnológica, o quizá más el aprendizaje tecnológico, incluso desde la universidad, se centra más en saber y en saber hacer. En esta línea y en esta preocupación, que al final es una ocupación, 2 líneas de investigación me gustaría resaltar. La primera es la de la tecnoética, es decir, el criticar y el valorar a las tecnologías como medio y como fin. Esto me parece fundamental, y aquí entran temas como ha podido mencionar el profesor Turiñán, de Second Life, del aprendizaje semipresencial, de la nanotecnología también. Y luego la otra línea que estamos desarrollando en un proyecto del Ministerio ya hace 3 años, y es el educar en la mirada cuando se ve la televisión. Y todas las modalidades de televisión que hay ahora, no la tradicional, sino también la televisión mediante Internet, la televisión que incluso puedes hacer tú un programa televisivo en el que seas
el protagonista, etcétera. Así que, por último, recientemente, precisamente en Madrid, he estado en un congreso en el que mencionaba este aspecto: educar la mirada de los discentes cuando ven las pantallas, cuando se enfrentan ante, por ejemplo, una parrilla televisiva, internet, un videojuego, etcétera. Y así, en este sentido, y ya para finalizar, me parece importante que, puesto que dedicamos tanto tiempo a estas pantallas, podemos introducir de vez en cuando también la educación dentro en nuestras aulas de esas pantallas. Es decir, yo, por ejemplo, una práctica que habitualmente realizo con mis alumnos es ver qué programas televisivos ven los niños y analizarlos críticamente, pero para que ellos les sirva de modelo para que cuando sean maestros o profesores puedan ejercer ese mismo tipo de actividad con sus discentes. Me parece importante porque, como han mencionado todos mis compañeros, transmiten valores, transmiten contravalores, pero al fin y al cabo forman. Sí. Muchas gracias. Es curioso que hay que educar la mirada, hay que educar la sensibilidad y hay que tener en cuenta que la educación electrónica es un proyecto dentro de la educación de la persona y, por tanto, educación integral, educación personal, con sentido patrimonial. Integral, ¿por qué? Porque afecta a la inteligencia, a la voluntad y a la afectividad. También es educación personal porque lleva a elegir dentro de los modelos que puedan abordar en Internet con autonomía y responsabilidad. Y por otra parte, educación patrimonial, porque cada elección que hacen la hacen con la idea de ir avanzando sobre su propio proyecto de vida. ¿Qué cosas le sirven para construirse a sí mismo? Esta es la situación, con lo cual yo creo que quizá, para terminar, la idea fundamental, educación electrónica, dentro de lo que se llama el problema clave del modelaje, que es uno de los problemas fundamentales en la educación, y la educación electrónica tiene mucho que ver con el desarrollo de modelos que funcionen, funcionales. Y sin más pasamos a la cuarta cuestión. Doctora Naval, ¿cuál es su opinión sobre la cuarta cuestión? ¿Integrar en la escuela la sociedad de la información o integrar la sociedad de la información en la escuela? Sí, yo diría que entre escuela y sociedad de la información se establecen relaciones recíprocas, es decir, se influyen mutuamente, como es obvio, como es conocido. La sociedad de la información influye en la escuela y la escuela influye, sin ninguna duda, en la sociedad de la información. Ahí radican esas dos funciones clásicas de la educación, la función de transmisión, de continuidad y al mismo tiempo la función de renovación, la función de creatividad. ¿Hay objetivos y finalidades propias de la escuela? Sí, por supuesto. Aquellas que llevan a la promoción de lo más humano que hay en el ser humano. Eso es lo que diría yo. Por supuesto, alguien dirá, pero esto es muy genérico. Por supuesto, requerirá una contextualización. Pero la escuela tiene una misión clave, que es la humanización del ser humano, dentro de un contexto social, dentro de un contexto cultural. Muchas gracias, doctora Naval. Doctor Soto, ¿cuál es su opinión sobre esta cuestión? ¿Integrar la escuela en la sociedad de la información o integrar la sociedad de la información en la escuela? ¿Hay objetivos y finalidades específicas de la escuela? Vamos a ver, partimos del hecho de que la escuela está inmersa en una sociedad de la que se nutre y hacia la que tiende, ¿no? Hay que decir que la escuela debe hacer un proceso de inmersión en esta nueva sociedad de la información, donde los bienes culturales y el completo acceso a la información crítica, al dominio de la tecnología, de las habilidades, incluso de la responsabilidad y la autoridad para utilizar la información, supondrán unos beneficios óptimos, basado en la idea de que la integración de los individuos de sociedad es un fin común a toda educación. Supone, pues, entender que la integración, basada en los principios axiológicos, deben de sustentar la sociedad. Desde mi punto de vista, creo que la sociedad del conocimiento, la sociedad del aprendizaje, con respecto a la escuela, deben cada día tener un papel más primordial de cara a entender la escuela como un proceso de futuro donde los nuevos medios tengan un valor trascendental a la hora de aplicar conocimientos. Muchas gracias, doctor Soto. Doctor Gargallo, ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿Existen objetivos y finalidades propias de la escuela? ¿Qué integramos? ¿Escuela en sociedad? ¿Sociedad en escuela? Desde mi punto de vista es necesario tanto que la escuela se integre en la sociedad de la información como que la sociedad de la información se integre en la escuela. Además, lo uno lleva al otro, evidentemente.
Esto no quiere decir que haya que integrar las nuevas tecnologías a cualquier precio o porque esté de moda, sino aprovechando sus virtualidades educativas y controlando las que no lo son. Teniendo en cuenta además que la escuela tiene objetivos y finalidades propias, como agencia netamente educativa que es. De hecho, lo que define a la escuela es lo educativo, potenciar el desarrollo personal, social de los niños, fomentar la cooperación, la solidaridad, el espíritu crítico, educar ciudadanos comprometidos con su entorno, etc. Y claro, los que están en la sociedad de la información tienen muchos otros objetivos, no siempre coincidentes con los educativos. Pues desde difundir información no siempre veraz, hasta educar ciudadanos, quizá, o deseducar ciudadanos, ganar dinero, crear grupos de presión, en ocasiones fomentar el odio, la violencia, etc. Por otra parte, hay que tener en cuenta una cosa, diría yo, que la web es fuente de información y la información es fuente de conocimiento, pero no es conocimiento. Para generar conocimiento hacen falta procesos de integración personal y procesos de mediación crítica para ayudar a ello. Y ahí la escuela yo entiendo que tiene un papel básico, ¿no? Porque dispone de medios para ello, son profesionales competentes, que son los profesores, tiempos, conocimientos científicos, espacios para debatir, para reconstruir conocimientos, actitudes y valores, para desenmascarar las mentiras, las medias verdades, los errores científicos, etcétera, que están en la web. Yo diría que la escuela tiene pues un papel fundamental para trabajar en la construcción del conocimiento y en el desarrollo de actitudes y valores pertinentes, haciendo uso de buenos modelos, de buena interacción, de buenas relaciones y, por supuesto, de la mediación crítica, que le es fundamental, es esencial a la escuela. Muchas gracias, doctor Gargallo. Ven ustedes, ya queda muy claro el planteamiento respecto de esta cuestión. Ambas son necesarias, así que esto es una antinomia que integra. Y puestos en esa situación, a mí me gustaría insistir en varios aspectos. El primero de ellos es que tenemos una fuerte tendencia en el ámbito de la educación, y es buena desde el punto de vista de la tecnología educativa, a hablar de tecnologías en la educación y tecnologías de la educación. Tecnologías en la educación insiste en la idea del hardware. Las tecnologías de la educación insisten en la idea del software. Con lo cual tenemos dos grandes grupos de trabajo en el ámbito para plantear este tema, que son los ingenieros, que entienden que el problema básico en la integración es un problema de diseño, de lenguaje específico, y por otra parte, los tecnólogos de la educación, que entienden que el problema no es de lenguaje, el problema es de diseño. Yo tengo que tener un diseño específico de software adaptado al problema pedagógico. Cualquiera de estos dos elementos tiene que ser tenido en cuenta para poder integrar la sociedad de la información en la escuela y la escuela en la sociedad de la información. Incluso así, yo me atrevería a decir que en estos momentos podemos catalogar los problemas que afectan a la integración de la escuela en la sociedad de la información en tres categorías. Primero, problemas de accesibilidad. Segundo, problemas de receptividad. Y tercero, problemas de flexibilidad. Los problemas de accesibilidad tienen que ver con el acceso a todos los asuntos que se planteen a través de las redes, efectivamente. Pues habrá accesos que sean de entornos amigables para la gente, otras veces será disponibilidad de equipos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos que ver el tema de la receptividad. La receptividad significa capacidad que se tiene para absorber tecnología y para construir tecnología autóctona. Los profesores tienen que estar preparados, al menos a un determinado nivel, como facilitadores de aprendizaje, para construir tecnología autóctona en el aula, para el tema concreto. Y tercero, la flexibilidad. En estos momentos la escuela tiene que organizarse de otro modo. Su organización tiene que estar orientada a que, desde luego, las aulas puedan estar abiertas al uso de esas nuevas tecnologías, cambiando incluso la disciplina de trabajo. Sin más, en estos momentos, yo paso la palabra a la doctora Cortés para plantearle la cuestión en vigor. Doctora Cortés, ¿cuál es para usted su opinión en este tema? ¿Integramos la escuela en la sociedad o se integra la sociedad en la escuela? Bueno, yo creo que la escuela tiene que estar abierta a la sociedad, esto es obvio, aunque a veces se aleje de esos propósitos. Ahora nos toca una sociedad de la información en la que estamos viviendo, consecuentemente tendrá que adaptarse a ella sin perder su propósito fundamental, que es formar a ciudadanos, humanizarlos, socializarlos, prepararlos para vivir una sociedad, que en este caso, repito, es una sociedad tecnológica.
Así, esta pregunta me ha suscitado el poder comentarles a ustedes una iniciativa que se está desarrollando en estos momentos en algunas comunidades españolas, entre ellas a la que yo pertenezco, y es el que cada niño en edad de primaria y en secundaria también tenga su ordenador portátil, su tablet PC, que así se denomina, y en el que pueda escribir directamente todos los contenidos que se va aprendiendo, en el que pueda disponer de todo el material que le va llegando del profesor, lo pueda enviar vía también mail a su docente. Es una iniciativa interesante. En sus inicios estuve receptiva y conocía que se estaba proponiendo, pero ahora, justo en este curso escolar, ya es una iniciativa que se está desarrollando en todos los centros públicos y concertados, y todos los niños de forma gratuita disponen de ese tablet PC. Pongo este ejemplo porque me parece que puede ser una forma de integrar esa sociedad con la tecnología. No obstante, soy crítica también con esta idea, como le he podido transmitir a las personas, porque creo que se pierden muchas otras habilidades y conocimientos mediante esta integración, que ellos lo defienden como integración, pero yo creo que no es tal. A su vez, evidentemente, tampoco estoy de acuerdo con algunos de los centros en los que a veces puedo dirigirme como tutora, cuando no introducen para nada las tecnologías, pues por diversas razones, por miedo, por desconfianza, por la razón que sea. Creo que tiene que haber, como al principio apuntábamos en la primera cuestión, un equilibrio entre mensaje y medio, en este caso también, ¿no? Un equilibrio entre el propósito de la educación y la sociedad en el que en estos momentos estamos. Sí, muchas gracias, doctora Cortés. Bueno, tenemos un tiempo para conclusiones y yo creo que es el momento de que retomemos el tema. Evidentemente hay una cosa que está clara, y es que es un medio, ahí está, es una herramienta potente, tiene un futuro muy garantizado, y dentro de ese futuro nosotros lo que queremos es que no se vea solo como un problema de diseño o como un problema de lenguaje, queremos que se vea como un problema de intervención pedagógica, y por tanto esa interacción tiene que ser controlada y no deja de lado ni al estudiante ni al profesor. En esta situación, doctora Cortés, ¿quiere plantear algunas cuestiones de manera conclusiva en el tema? Y la pregunta para las conclusiones sería, a la vista de lo dicho, ¿consumo de medios o educación para el consumo responsable? Yo me inclinaría por la segunda opción, ¿no? Pienso que hay que educar responsablemente en estos medios. Creo que en todo el discurso que los diversos profesores que hemos participado aquí ha sido algo habitual, es el hecho de intentar llegar a un punto medio, ¿no? Ahí está la sabiduría, como bien sabemos. Y por otro lado, creo, quizás porque también tengo una inclinación investigadora en esa línea, que hay que introducir cada vez más un análisis crítico y valorativo de las tecnologías de la información y la comunicación, cuando cada vez más forman parte de nuestra vida y, por supuesto, de la escuela en la que estamos. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, decirles varias cosas. Una, ante un nuevo medio, como es el de las TICs, la educación tiene que plantearse muy en serio qué cuenta en el aprendizaje y qué aprendizaje cuenta. Y dicho eso, yo creo que, como una conclusión de todo lo que hemos dicho, la escuela tiene que aceptar esta situación bajo tres perspectivas de oferta cultural: oportunidad organizativa, coherencia ideológico-institucional, idoneidad sociocultural. ¿Esto dónde nos lleva? A que cualquier acción en los medios TIC debería ser tratada bajo los principios básicos de una organización pertinente, relevante, eficaz, eficiente, con transparencia y con orientación estratégica, porque, como se ha dicho a lo largo del programa, no se trata de introducir tecnologías a cualquier precio, ni por parte de los profesores, ni por parte de los estudiantes, porque no está garantizado que la tecnología resuelva el problema del aprendizaje personal. Dicho esto, añadir unas cuantas cosas. Debemos hablar más bien de aulas informatizadas que de aula de informática. Debemos hablar más bien de generar el mismo espacio y tiempo virtual que de generar espacio y tiempo virtual distinto para profesores y alumnos. Deberíamos plantearnos intervención diaria digitalizada en el aula, más que tiempo específico en el programa para la intervención digital, con lo que conlleva de formación de profesores. Deberíamos pensar en serio en rentabilizar el plus del aprendizaje. Y, por supuesto,
decidir en función de qué concepto de educación y para qué se enseña con TIC. Esto es fundamental. Dicho esto, debemos formar decisores responsables y, por tanto, deberíamos aceptar que la cuestión tiene, en este caso, frente a la pregunta formulada, la idea de educación para el consumo responsable. Y en este caso, la escuela tiene que llegar a ser una isla de innovación. ¿Qué quiere decir isla de innovación? Porque esto es una palabra muy curiosa. SPRIT fue el programa europeo que intentó favorecer la innovación, diciendo la innovación no consiste en tener más medios, mejorar la escuela no es poner nuevos medios. El problema es que hay que organizar de otra manera. Por eso el programa SPRIT dijo que accesibilidad y receptividad eran las condiciones básicas para la innovación. Bien, pues aplicado esto a la escuela, el problema para nosotros está, si tenemos accesibilidad y receptividad, y vamos a plantearnos la flexibilidad, la escuela tiene profesores, tiene alumnos y tiene conocimiento de saber hacer para convertirse en una isla de innovación. Tiene todos los elementos internamente configurados para que las TIC se conviertan en un proceso de innovación integrado dentro de la educación, tanto como educación integral, como educación personal, como educación patrimonial. Y dicho eso, lo único que me queda por decirles es que deberíamos conseguir que a través de la intervención en TICs la escuela denunciara continuamente los usos excesivos y los abusos de la utilización de Internet. Por mi parte, nada más, protegerse pedagógicamente frente a los abusos consumistas y, en todo caso, agradecerles a todos ustedes que hayan participado en este foro. Les recomiendo que visiten la página web donde tienen ustedes los trabajos de los especialistas que están colaborando con nosotros. Muchas gracias a ATEI y a todos ustedes.